Hola, muy buenas tardes. Les mandamos muchos saludos, hermanos de la iglesia Jico y también amigos que se conectan porque tienen el deseo de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es un gusto saludarles, les mandamos muchos saludos y estamos contentos porque ya Dios nos permitió reabrir los servicios en la iglesia Jico. Al menos estoy hablando de los domingos por la mañana, que de hecho este domingo es el primero que se ha abierto y es una bendición poder estar un ratito con ustedes. Y los domingos en la tarde estamos por abrir, pero esta vez todavía habremos de dedicarnos a transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Como ustedes saben, los domingos en la tarde, hermanos, estamos predicando de una serie que se tituló Panorama del Nuevo Testamento, y cada domingo estamos viendo un libro del Nuevo Testamento diferente. Entonces, empezamos con Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan, y el día de hoy es Hechos. Hermanos, yo espero que pueda ser de bendición esta predicación del libro de Hechos, y a mí me compungió mi corazón el pensar en algunas aplicaciones de este libro. El libro de los Hechos es un libro de historia, hermanos. Cuenta la historia de las primeras iglesias bíblicas. Se les llama la iglesia primitiva. Cuando usted escucha la iglesia primitiva, se refiere a las primeras iglesias, a los primeros creyentes, a ese grupo de creyentes que el Señor Jesucristo dejó encargados de la gran comisión. Y a eso se refiere entonces este libro, es un libro de historia. Ahora, hermanos, déjame compartirle un poquito. El año pasado, en el 2020, estuve predicando los miércoles por la noche de este libro. Cada miércoles predicaba un tema del libro de Hechos. Y la verdad me sorprendió mucho, hermanos, por todas las lecciones y aplicaciones que habían para mi vida y para la iglesia. Semana tras semana fui descubriendo la riqueza espiritual del libro. Estaba leyéndolo cada mes, al menos una vez, y de verdad que Dios me hizo ver su riqueza, su importancia para la dieta de alimento espiritual para todas las iglesias. Yo al menos puedo decir que toda iglesia necesita escuchar predicaciones del libro de los Hechos. Al menos el Señor me permitió preparar bastantes, imagínense un año, un poquito más de un año. De hecho, tengo 67 mensajes en mis archivos del libro de los Hechos, y eso equivaldría, no sé, unos 40 horas de predicación, un poquito más tal vez. Pero verdaderamente, hermanos, hay ricos y vastos nutrientes en este libro. Yo le quiero animar que usted no lea con pesadez este libro, sino que la próxima vez que usted lo lea, a lo mejor le está animando a esta predicación, y que usted empieza a leer el libro de los Hechos con un interés nuevo, y le quiero animar que usted pueda hacerlo. Recuerdo hace unos años escuché a un pastor que él decía que él leía con sus colaboradores el libro de los Hechos en sus juntas. Entonces leían de capítulo en capítulo, un capítulo diario, y lo hacían durante sus juntas porque ellos querían aprender cómo ser una iglesia como la que Dios quiere que seamos. Y de ahí me impactó mucho, y quizás fue uno de los comentarios de este pastor que me ayudaron a decidir, a aventurarme a predicar por todo un año del libro de los Hechos, hermanos. Yo pienso que toda iglesia, todo cristiano debería de verse desafiado para ser una iglesia, para ser un creyente, como lo fue la iglesia primitiva, como lo fue el grupo de creyentes de la primera iglesia que el Señor Jesucristo fundó, y de las primeras iglesias que se plantaron. Al inicio yo pensaba que era un libro de misiones, pero Dios me enseñó un poco más a apreciar tanto el ejemplo de los creyentes, el ejemplo de los ganadores de almas y la presencia del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué podríamos aprender si vemos como con un telescopio el libro de los Hechos? ¿Qué podemos ver de lejos en este libro? Habremos de ver las cosas más importantes. Y quiero preguntarle, ¿en qué deberíamos de fijarnos al leerlo una siguiente vez? A lo mejor está por empezar a leerlo. ¿En qué quiero animarle a que usted se fije? Bueno, mi propósito al estudiar este libro, hermanos, es ver con una vista telescópica el libro de los Hechos, no centrándonos en detalles
que hay bastantes detalles y cosas interesantes que estudiar, pero vamos a centrarnos no en las profundidades, sino en la panorámica hermosa del libro de los Hechos. Pero quisiera que empecemos, hermanos, con una oración y que le pidamos al Señor sabiduría y de su ayuda para poder estudiar este libro. Señor, te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra a través de esta transmisión. Yo quiero suplicarte que pueda ser de bendición este mensaje, que tú me uses como un instrumento nada más, como una voz que clama, uses mis pensamientos, mi corazón, mis notas, mis lecciones que he aprendido y las que trato de aplicar en mi vida. Y ayúdanos no solamente a comprender un poquito más el libro de Hechos, sino también el buscar, practicarlo y aplicar esas lecciones en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en primer lugar, comencemos hablando de lo peculiar del libro de Hechos. El libro de Hechos es bastante diferente porque es un libro de historia en el Nuevo Testamento. Ahora, pensando en el nombre, algunos le llaman los Hechos de los Apóstoles. De hecho, si usted tiene una Biblia como la mía, aquí tengo mi Biblia, usted va a ver que muchas veces se le titula a este libro los Hechos de los Apóstoles. Pero quizás ese nombre sería un poco inadecuado porque no se narran los Hechos de los Apóstoles. En realidad, del único apóstol de los 12 iniciales del que se habla en detalle es del apóstol Pedro. De los demás se hacen menciones y de algunos ni siquiera se mencionan. Entonces, sería, yo creo que poco adecuado el llamarle los Hechos de los Apóstoles. Más bien yo creo que debería de llamarse los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia, porque podemos ver cómo Dios verdaderamente con su Espíritu Santo va expandiendo su obra y expandiendo el Evangelio. Ahora, eso sería en cuanto al nombre. En cuanto al escritor, el escritor de Hechos es indudablemente Lucas. Por dos razones, hermanos. Primero, porque la introducción de Hechos es muy similar a la del Evangelio de Lucas mismo. Se dedica, de hecho, a la misma persona, a Teófilo. Note Hechos 1:1. Dice la Biblia, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y si usted viera el libro de Lucas en su inicio, también es muy similar y se dirige también a Teófilo y se habla del Señor Jesucristo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces vemos un orden, vemos la intención de mandarle este escrito a Teófilo. Entonces se cree que este es el segundo escrito de Lucas. Y también porque se ve que Lucas, estando ahí, fue compañero del equipo misionero de Pablo, y usted va a ver cómo Lucas se incluye en la narrativa. Usa varias palabras como por ejemplo dice procuramos, anunciásemos, vinimos, estuvimos, sentándonos, hablamos, nos esperaron. Entonces, Lucas simplemente está escribiendo la historia de los primeros cristianos al irla viendo. Entonces, él escribe mucho de Pablo porque él estuvo ahí presente. Ahora, en cuanto al estilo de escritura, hermanos, decíamos que la narración histórica es lo que abunda en este libro. En realidad no hay poesía, no hay muchas figuras de lenguaje aquí, no hay otros estilos o géneros literarios tan presentes. Realmente es una narración histórica. Lucas escribe cómo el Evangelio se expande y cómo los creyentes la pasan y cómo se ganan almas y se plantan iglesias. Ahora, en cuanto al contenido, hermanos, básicamente es la expansión de la fe y de las iglesias. Podríamos decir que el contenido del libro se resume en un solo versículo clave. Si usted tiene su Biblia en el libro de Hechos, Hechos 1:8,
Le animo a memorizarlo si usted nunca lo ha hecho, pero básicamente este versículo es el bosquejo o el resumen de todo el libro de Hechos. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y usted va a ver cómo en el libro de Hechos precisamente se ve cómo reciben poder a través del Espíritu Santo, y luego el Evangelio se expande en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra, hermanos. Entonces, usted va a ver cómo precisamente así se va dando el libro de Hechos. Empieza en Jerusalén, luego se va a Samaria, una región al norte, digamos, vecinos de Jerusalén y de Judea. Judea es, digamos, el área grande. Jerusalén es la ciudad, Judea es la región donde está Jerusalén. Luego Samaria es la región vecina del norte. Luego se va el evangelio a Cesarea, luego a Jope, luego a Antioquía, que es donde Pablo y Bernabé se quedan mucho tiempo, que es el día de hoy el país de Siria. Luego a Asia Menor, que en este caso Pablo ya va al noroeste, y usted ve ya que después de ahí va Pablo a Grecia y luego a Italia. Y después de eso ya no nos cuenta más la Biblia, el libro de Hechos, a dónde llega el Evangelio en cuanto a historia. Sabemos después por la historia secular que Dios mandó buenos misioneros del Evangelio a África y luego a Europa, a Asia y a América. El Evangelio no llegó a México, hermanos, por medio de los españoles. Los españoles trajeron el catolicismo y lo obligaron, los oprimieron a los indígenas, y fue una religión obligada, una opresión religiosa. Pero no fue así con el Evangelio. El Evangelio llegó a México hace un par de cientos de años a través de misioneros americanos, filipinos, coreanos y de todos los países que amaron a las almas mexicanas. Entonces es expansión del Evangelio. Eso es lo que debemos de pensar cuando pensamos en el libro de Hechos. Ahora, hermanos, el libro de Hechos podemos dividirlo de dos maneras. Son 28 capítulos, pero usted lo puede dividir de dos maneras. La primera es por personajes principales y la segunda es por lugares principales. Entonces, cuando hablamos de personajes principales, podemos dividir entonces el libro en dos partes. Pedro, se habla de Pedro, que es capítulos del 1 al 12, y luego se habla de Pablo, capítulos del 13 hasta el 28. Entonces, ¿cómo se divide el libro de Hechos? Primero la historia de Pedro, luego la historia de Pablo, básicamente. Luego la segunda manera es por lugares principales, yo les decía. Ya les decía que se cumple lo que dice Hechos 1:8. El Evangelio llega a Jerusalén, luego a Judea, todo eso está Hechos del 1 al 7. Luego Samaria, que es Hechos capítulo 8, y luego hasta lo último de la tierra, que es capítulos del 9 hasta el capítulo 28. Entonces es fácil ver así, ok, voy a leer el libro de los Hechos viendo primero mucho a Pedro y luego se cambia el énfasis a Pablo. O usted puede leer el libro de Hechos pensando, ok, primero estoy en Jerusalén, luego estoy en Judea, luego estoy en otras ciudades de Israel, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra, y se va expandiendo cada día más el Evangelio. Ahora este libro tiene muchos cambios, hermanos. Es un libro, se le llama transicional. Tiene muchos cambios. Por lo tanto, nuestra doctrina no debería de basarse únicamente en este libro. Cuando una persona toma el libro de Hechos y toma un versículo o dos, ignora toda la Biblia o el resto de la Biblia y solo se casa con ese versículo, podría tener algunos errores doctrinales. Déjenme poner un ejemplo. El día de hoy, muchos carismáticos toman un versículo o dos o tres del libro de Hechos para enseñar la práctica de las lenguas. En realidad solamente hay tres instancias donde se presentan las lenguas en el libro de Hechos, que es Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Y en el resto del Nuevo Testamento no se ve realmente tanto la práctica de las lenguas. Se ve solamente en algunos flashazos en el libro de Hechos. Después, si usted agarra solamente ese versículo y dice, vamos a hablar lenguas, porque en el libro de los Hechos se hablan lenguas. Sin embargo, esto es un problema, porque si usted
ve todo lo que la Biblia dice, en primera es muy escaso el material que habla de las lenguas. No debería ser lo más importante en la vida cristiana, pero eso es de lo más importante en el carismatismo. Ahora, si usted estudia primera de los Corintios, ahí se escribe cómo debían practicarse las lenguas y también que cesarían. De manera que cuando una persona nada más lee el libro de Hechos y busca todo lo que hay ahí, todos los milagros y las lenguas y las imposiciones de las manos, usted va a poder ver cómo esas cosas van cambiando con el tiempo, con la historia del Evangelio en el libro de Hechos. Y luego cuando ve las epístolas en el Nuevo Testamento restante, usted va a ver que hay algunos cambios. Así que no cometa el error de basar su doctrina únicamente en el libro de Hechos. Usted va a ver muchos asuntos acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo venía el Espíritu Santo? Bueno, a través de la oración de los apóstoles, a través de la imposición de las manos. Y sin embargo, usted ve eso en el Nuevo Testamento y ya ve que no era necesario. Usted no ve en el Nuevo Testamento, en las demás epístolas, que era necesario orar para que el Espíritu Santo cayera sobre los creyentes. Solamente unas cuantas veces se hizo en el libro de los Hechos. Y también usted va a ver cómo algunas veces imponían sus manos sobre las personas para que cayera sobre ellos el Espíritu Santo. Pero eso ya no es algo que se ve en el resto del Nuevo Testamento, son cambios. Entonces, cuando usted ve ahí una iglesia con una campaña de sanación o una campaña de hablar lenguas o de milagros, o le pone la mano en la cabeza a la gente y la gente se cae y se convulsiona, usted debe sospechar de ese tipo de actitudes y ese tipo de prácticas que están basadas en alguno que otro texto, pero no en una interpretación clara en el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la recomendación, que se trata de un libro transicional, de manera que usted no debería de quedarse con lo del libro de los Hechos, sino ver, ok, esto dice Hechos, pero ¿qué dice también las demás epístolas? ¿Ok? Y nos fijemos cómo las cosas se estabilizan en las epístolas, en el resto del Nuevo Testamento. Entonces, quería hacer ese pequeño comentario para que usted no caiga en errores doctrinales, porque son muy comunes, lastimosamente. Ahora vamos a hablar de algunas aplicaciones espirituales del libro de los Hechos. De manera general, hermanos, hay algunas aplicaciones que de verdad tocó Dios mi corazón en estos días que estaba estudiando. En primer lugar, el libro de Hechos enfatiza a la persona del Espíritu Santo, hermanos. Es interesante este asunto porque usted sabe lo que la Biblia enseña y creemos en la Trinidad. Aunque la Biblia no usa la palabra Trinidad, la enseñanza de la Trinidad es muy clara en el Nuevo Testamento. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Es algo muy claro, por eso es que hay un solo nombre y ese nombre es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también la Biblia dice, porque estos tres son uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Biblia enseña de la Trinidad. Ahora, el asunto es que el Antiguo Testamento enfatiza mucho al Padre. Se ve un poquito al Espíritu Santo, se ve un poquito al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, pero el énfasis es del Padre. Luego, los evangelios enfatizan a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y usted ve muy poco al Padre, usted ve muy poco al Espíritu Santo, aunque aparecen ahí. Pero el personaje principal de los evangelios evidentemente es el Señor Jesucristo. Pero el libro de Hechos, hermanos, es muy interesante porque se enfatiza al Espíritu Santo como en ningún otro libro. El libro habla del Espíritu Santo en 56 ocasiones en el libro de Hechos. Es increíble. Es como si cada versículo mencionara dos veces, cada capítulo mencionara dos veces al Espíritu Santo durante todo el libro. 56 veces menciona el libro de Hechos al Espíritu Santo. No hay equivalente en toda la Biblia un libro que mencione tantas veces al Espíritu Santo. Hermanos, esto me hace pensar que Hechos enfatiza al Espíritu Santo. Yo
estaba pensando que muchas veces somos culpables de ignorar la obra del Espíritu Santo sobre nuestro corazón. A veces no somos sensibles al Espíritu Santo cuando Él nos guía a tomar una decisión a través de la predicación o a través de leer nuestra Biblia o nos mueve a ayudar a alguien o nos guía a dar una ofrenda especial a una persona. Y a veces no somos suficientemente sensibles. Yo te quiero animar a que seas sensible al Espíritu Santo y al orar, dile a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y a través de su Espíritu y a través de su palabra, Él nos va a mover y nos va a guiar a hacer algunas cosas en nuestra vida. Así que un cristiano debe de ser sensible al Espíritu Santo. De hecho, hay varios términos que no deberían de confundirse, hermanos. En el libro de Hechos y también en el Nuevo Testamento se habla de tres asuntos respecto al Espíritu Santo: el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Son tres diferentes y no debería de combinarlos o de confundirlos. Bautismo del Espíritu Santo, sello del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. Déjeme explicarle brevemente estos, porque nuestro texto nos habla de estos términos. El bautismo del Espíritu es cuando somos incluidos en el cuerpo de creyentes, digamos, en el cuerpo de Cristo. Y esto ocurre una sola vez por todas al recibir al Señor Jesucristo. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, usted fue bautizado en el Espíritu, sumergido en el Espíritu Santo, o fue incrustado o incluido en el cuerpo de Cristo que se constituye de los creyentes. Y un verso que aclara esto es 1 Corintios 12:13, cuando dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está hablando de que una persona que recibe a Cristo es incrustada, es incluida en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? En el cuerpo de creyentes, si me permite la expresión. Esto ocurre una sola vez por todas en el momento de nuestra salvación. El segundo término es el sello del Espíritu Santo. Ese se refiere a la presencia permanente del Espíritu Santo dentro de nosotros al recibir a Cristo. Esto ocurre también una sola vez y para siempre en la vida del creyente al recibir a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, somos sellados con el Espíritu de la promesa. Él es las arras, el depósito, la promesa o el adelanto de que nosotros somos salvos. Entonces, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. No tienes que estar hablando lenguas, no tienes que hacer algo sobrenatural. Tú recibes a Cristo y según Efesios 1:13 la Biblia dice que habiendo oído y habiendo creído en el Evangelio de nuestra salvación fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está presente permanentemente en mi corazón y en el de todos los creyentes que hemos recibido al Señor Jesucristo. En tercer lugar, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo significa que el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros para vivir la vida cristiana. Esta llenura es necesaria para vivir nuestra vida diariamente y ser lleno del Espíritu Santo es algo que se tiene que hacer constantemente. Necesitamos constantemente el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esta llenura debe de ser diaria. Sé lleno del Espíritu Santo hoy y vive para Dios. Reconozco que cuando hay días que yo no me rindo al control del Espíritu Santo, yo no voy a vivir una vida cristiana con poder, una vida cristiana con fuerzas, una vida cristiana fácil. Vivir la vida cristiana en nuestros propios medios o en nuestras propias fuerzas es imposible. Eso lo dijo Pastor Chappell allá en Lancaster, California. Vivir la vida cristiana según nuestras fuerzas es imposible. Solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que vamos a lograr vivir como Dios quiere que vivamos. Así que el libro de Hechos, en su extensión panorámica, nos habla mucho del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo y de la necesidad de que nosotros verdaderamente estemos llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, hay una segunda lección que quiero hacer también aquí y tiene que ver con esto del Espíritu Santo. Resalta lo importante de ser cristianos llenos del Espíritu Santo y de hecho el libro de Hechos tiene una lista de gente
que estuvieron llenos del Espíritu Santo. Yo la tengo aquí en mi página de inicio del libro de Hechos. Yo estuve estudiando en algunas veces que estuve leyendo Hechos, enumeré los personajes que el libro de Hechos dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Es muy interesante, hermanos, porque no hay libro como Hechos donde se enumeran personaje tras personaje que fueron llenos del Espíritu Santo. Déjenme darle esta lista que yo tengo aquí en mi Biblia, que anoté con pluma sobre el título del libro. Por ejemplo, Pedro. Pedro dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo en Hechos 4:8, escúchelo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Luego los apóstoles, dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Luego Hechos 7:55 habla de Esteban, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Más tarde de Bernabé, en Hechos 11:24, la Biblia dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y luego también de Pablo, que es uno de los personajes principales del libro de Hechos, dice de Pablo, Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y continúa la narración. Pero se fija cómo el libro de Hechos nos habla de Pedro, de los apóstoles, de Esteban, de Pablo, de Bernabé, y todos ellos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esto nos debe recordar a nosotros que Dios nos ordena a todo cristiano ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo significa que cada día tú tomas la decisión en oración ante Dios de rendirte al control y la dirección de Dios y vivir cada minuto como a Dios le agrada. Y eso es difícil en nuestras fuerzas. Por eso debemos de cada día buscar ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si tú y yo fuéramos más días llenos del Espíritu Santo, nuestra vida cristiana sería mucho mejor. Te animo a que tú seas llenos del Espíritu Santo. Como tercera lección, hermanos, quiero que veamos algo más, que el libro de los Hechos resalta el ganar almas y el evangelismo. Si usted ve con calma lo que la Biblia dice acerca de ganar almas, el libro de Hechos en realidad es una expansión, decíamos. Es una expansión del Evangelio, como al principio empiezan a hablar del Señor Jesucristo y luego empiezan a ser perseguidos como cristianos y luego cómo empiezan a irse más allá, huyendo, pero al mismo tiempo hablando del nombre del Señor Jesucristo. Y hay muchos textos, yo tengo una listita aquí de versículos que nos muestran un panorama sencillo acerca del evangelismo. Por ejemplo, dice Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Luego Hechos 5:42 también nos habla de eso. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso en nuestra iglesia nosotros creemos que es importante ir y salir a tocar puertas y por las casas predicarles de Cristo. No esperar a que vengan, no solo invitarles a la iglesia a escuchar de Cristo, lo cual es bueno, sino que también nosotros ir como ganadores de almas, como cristianos, irles y predicar del Evangelio. De verdad, hermanos, yo ya anhelo que el Señor nos permita pronto salir a ganar almas. Por la pandemia tuvimos que suspender un poco, pero yo le quiero animar que usted piense en hablar de Cristo a los demás. Fíjese otro versículo, Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Qué bonito que nosotros fuéramos por todas partes anunciando el Evangelio. Eso espera Dios de nosotros, por cierto. Pero a veces permitimos que el miedo, la falta de preparación o alguna situación o las ocupaciones hagan que nosotros no seamos testigos, no seamos ganadores de almas constantes.
Hechos 8:35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto es evangelismo uno a uno, uno a uno. Te animo a que tú encuentres a alguien cerca a ti y que tú le anuncies el evangelio de Jesús. Hechos 14:5 también nos dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Qué bonito cuando personas van de viaje a otro lugar y le hablan de Cristo a alguien más. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo Pablo a ese carcelero en la ciudad de Filipos. Yo te quiero animar, hermano, a que tú busques hablarle a alguien del Señor Jesucristo. Comparte de la salvación que tienes, aunque sea por teléfono. Si tú escuchas que alguien tiene COVID, alguien que tú conoces, busca hablarle por teléfono y compartirle del Señor Jesucristo. Y pronto vamos a reabrir las reuniones de ganar almas los sábados por la mañana. Y ven a ganar almas, te necesitamos. Yo quiero ver un ejército de ganadores de almas, hermanos, que sean fieles aquí en la iglesia Jico. Necesitamos ser una iglesia ganadora de almas. Una iglesia ganadora de almas simplemente es una iglesia obediente. Y la única alternativa fuera de ganar almas es desobediencia, dijo Curtis Hudson. Y te quiero animar que tú pienses en esto. Si yo no gano almas, yo estoy desobedeciendo a Dios. Y debemos de incomodarnos y constantemente decir, oh, últimamente no le he hablado a alguien de Cristo. Por ejemplo, yo pienso hacer un viaje esta siguiente semana y pensaba, creo que debería llevar unos tratados y estarlos repartiendo por todas partes. Creo que esa sería buena idea. Sanitizarlos si se gusta y todo, pero creo que sería muy buena actividad salir un momento y compartir del Evangelio a otros que no conocen de Cristo. Quiero animarte a que tú hagas algo, porque el libro de Hechos resalta ganar almas y el evangelismo, y es algo que debería de quedarse en nuestro corazón, hermanos. Ahora, una última enseñanza en el libro de los Hechos es que el libro de los Hechos nos hace considerar los sufrimientos de los misioneros y nos hace valorarlos, nos hace admirarlos y nos hace apoyarlos. Por ejemplo, se ven los viajes misioneros de Pedro. Si ustedes leen con cuidado el libro de Hechos, verán que Pedro varias veces viaja de su ciudad natal, de ahí de Jerusalén, sale para ser misionero y llevar el evangelio a otros. Entonces es importante, de la ciudad que fuera Pedro, aunque él no era de Jerusalén, pero se ve que él al menos en Hechos 8 viaja a Samaria y predica de Cristo, viaja a Lida, a Jope y a Cesarea en capítulos 9 y 10. Entonces se ve como misionero a Pedro. Y también el libro de Hechos nos habla de los viajes misioneros de Pablo. Pablo viajó mucho y la mayoría de los hechos, de hecho, nos hablan de 4 viajes que hizo Pablo. Su primer viaje misionero lo hizo a Asia Menor, que es el área de Turquía el día de hoy. Su segundo viaje misionero lo hizo a Macedonia, que es el área de Grecia moderna. El tercer viaje misionero es básicamente en Éfeso, que sigue siendo Turquía. Y su cuarto viaje, hermanos, que lo hizo en calidad de preso, Dios lo usa para predicar el evangelio a reyes, a personas en eminencia, y llevar el evangelio hasta Roma mismo. Entonces, cuando usted lea el libro de Hechos, piense que hay 4 viajes de Pablo. ¿Okay? Hermanos, honestamente, muchas veces nuestro corazón está lejos de los misioneros. Debo reconocer que un defecto que tenemos en nuestra fe muchas veces es que, como no vemos a los misioneros constantemente, los olvidamos, no oramos por ellos, no les escribimos, no somos fieles a la ofrenda misionera. Cuando estaba preparando este mensaje, me acordé de lo que dijo Pastor Víctor Castillo, que vino a nuestra iglesia el año pasado y partió con el Señor hace unos meses. Y yo me acordaba de lo que él decía, que tú juntes estas tarjetas de misioneros y las pongas en tu comedor, y cada vez que oren por los alimentos, oren por un misionero. Y yo hace unos años ya estaba empezando a
coleccionar estas tarjetas de misioneros. En vez de que usted coleccione tarjetas de superhéroes o de jugadores de fútbol o de caricaturas, ¿por qué no coleccionar tarjetas de misioneros? Y un servidor tiene unas, no sé, 60, 70 de misioneros de muchas partes. Y Dios me hizo ver cómo yo estaba olvidando a los misioneros, y el libro de Hechos de verdad nos debe de hacer regresar, amar a los misioneros, regresar nuestro corazón, amar a los misioneros. Y entonces yo agarré mi colección de misioneros, les puse en mi mesa, y esta mañana oramos por una familia misionera. Y le mandé un mensaje al misionero, le dije, hermano, estamos orando por ti, por tu familia y por algunas necesidades. Hermanos, al leer el libro de Hechos debemos de admirarnos de los misioneros que tenían un amor por Dios, un amor por las almas, ver su sacrificio personal y familiar, ver su persistencia, y deberíamos orar por ellos, recordarlos, saber cuáles son los misioneros que apoyan nuestra iglesia Jico. ¿Sabía que si usted apoya 500 pesos al mes, ya se puede apoyar un misionero más, o 1,000 pesos al mes, usted puede apoyar un misionero más? Y eso es algo importante. Hay que ser fieles en mandar nuestra ofrenda misionera. Nadie nos la pide. Ese es el asunto, que como es un pacto entre yo y Dios, nadie me lo va a exigir, nadie me lo va a recordar. Pero este tipo de predicaciones nos deben de recordar, decir, es cierto, ¿qué estoy haciendo? Debo de orar por esos misioneros y debo de mandar mi ofrenda misionera. Y si usted ha fallado otras veces, deje a un lado el pasado. Simplemente de hoy en adelante diga, yo voy a ser fiel en mi promesa de fe, voy a mandar a los misioneros, voy a ser útil al Señor y a esos misioneros. Yo quiero apoyar la obra misionera. Y esa es una lección muy preciosa que podemos aprender nosotros, hermanos. El libro de Hechos nos enseña del Espíritu Santo, decíamos. Nos enseña que debemos ser llenos diariamente del Espíritu Santo. Nos impulsa a ser ganadores de almas y nos recuerda a los misioneros, hermanos. El hecho de que vemos una iglesia en el libro de Hechos como la de Jerusalén nos debe de impactar a ser una iglesia como la que Dios quiere que seamos. Escuche esta descripción de los cristianos y le animo a que usted busque que nuestra iglesia sea así. Dice en el libro de Hechos acerca de la iglesia de Jerusalén: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿No le gustaría tener una iglesia así? A mí me gustaría que la iglesia Jico fuera así. Queremos esforzarnos porque sea una iglesia así, hermano. Pero tú y yo somos la iglesia. Necesitamos poner nuestro granito de arroz para hacer la iglesia que Dios quiere que seamos, hermanos. Una iglesia sensible al Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Una iglesia ganadora de almas y una iglesia que recuerda a los misioneros. El libro de Hechos nos debe provocar a ser una iglesia útil para la obra de Dios, hermanos. Sé útil en la obra de Dios. Terminemos con una oración, hermano. Señor, tú conoces que en mi corazón yo quisiera que seamos más como estas iglesias en el libro de Hechos. Te ruego que cada hermano o hermana que esté escuchando este mensaje, tú le animes no solo a amar el libro de Hechos y leerlo, sino practicar las lecciones que vimos hoy. Que seamos cristianos llenos de tu Espíritu Santo y que no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Ayúdame, Señor, a ser un cristiano más espiritual, menos carnal, ser lleno de tu Espíritu, Señor. Y también te ruego que tú me ayudes a mí y a los hermanos a ser mejores ganadores de almas. Y también, Señor, te ruego que a través de este libro podamos recordar a los misioneros, apoyarlos y amarlos. Quédate con nosotros, te ruego todas estas cosas
y te suplico que podamos tomar buenas decisiones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano, le mando muchos saludos y le animo que usted atesore la palabra de Dios en su corazón, que tome decisiones respecto a ser lleno del Espíritu, respecto a ser ganador de almas, respecto a los misioneros. Les mando muchos saludos, los extrañamos y recuerda que ya reabrimos los servicios en miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Les esperamos aquí en la iglesia. Estamos para servirles y intentamos ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan muy buena tarde.